Estimados estudiantes de la institución educativa Pedro Nolasco, hoy día tenemos el tema del gobierno de don José Rufino Pompeyo Echenique, ¿no? Entonces, vamos a ver en primer término lo que hubo de su gobierno, que fue, ¿no?, un tanto aceptable, ¿no?, pero que también tiene aspectos muy importantes que se habla en cuanto a su biografía, que es la que vamos a ver a continuación. Gobierno, entonces, de Rufino Echenique. Bien, cuando hablamos de el gobierno de don José Rufino Pompeyo Echenique, que vemos ahí en pantalla, ¿no?, hablamos de una trayectoria, ¿no?, muy marcada, ¿no? Don José Rufino Echenique Benavente, presidente de la República, nació en Puno el 16 de noviembre de 1808 y fue hijo de don José Martín Echenique Vázquez y doña Hermenegilda Benavente Macuaga. Durante las revueltas iniciales de la revolución de Pumacagua y con solo 6 años de edad, José Rufino Echenique Benavente fue secuestrado y se dedicó al pastoreo, ¿no?, en una edad infantil. Pero fue reconocido casualmente por un empleado postal y fue devuelto a sus padres, pasando a estudiar en el Colegio del Príncipe. En 1822 se incorporó al batallón número 3 de la Legión Peruana y con el grado de subteniente participó en la segunda expedición a puertos intermedios, bajo las órdenes del general Agustín Gamarra, y fue derrotado en el encuentro de Arzuri, sufriendo prisión en la isla de Esteves hasta 1824, una vez finalizada la batalla de Ayacucho. Reincorporado al ejército, fue destinado a Lima, integrando ya como teniente las fuerzas destacadas en Huancayo, con las cuales le tocó combatir a los iquichanos, ¿no?, quienes expresaron un extemporáneo apoyo al rey. También secundó a Gamarra en su campaña sobre Bolivia y participó en la guerra contra Colombia en 1829, y por su comportamiento en la batalla de Portete de Tarqui obtuvo los galones de sargento mayor. En 1832 asumió el mando del batallón Piquiza con el grado de teniente coronel y coadyuvó a develar la conspiración del capitán Felipe Rosell. También José Rufino Echenique secundó el pronunciamiento del 4 de enero de 1834 del general Pedro Bermúdez, rechazado masivamente. Echenique promovió entonces el excepcional abrazo de Maquicuayo, ¿no?, del 22 de abril, en una lucha contra la Confederación Peruano-Boliviana. Y estando al mando de la guarnición del Cusco, ya con el grado de coronel, se retiró del servicio al producirse la intervención boliviana de 1835, ¿no?, dedicándose a la explotación de caña de azúcar en la hacienda San Pedro, en el Valle de Burín, donde introdujo algunas mejoras técnicas, como el uso del trapiche a vapor. Y antes de el pronunciamiento de Manuel Ignacio de Vivanco en 1834, volvió a tomar las armas y en calidad de prefecto de Lima fue encargado de detener el avance de las fuerzas constitucionales que dirigía don Ramón Castilla Maquisano. Nuevamente
tuvo que ceder a la presión popular y optó por la restauración de las autoridades legales. Al año siguiente, luego de sucesivos ascensos, alcanzó el grado de general de brigada, luego de derrotar a don Domingo Elías en la batalla de Carmen Alto, y fue elegido consejero de Estado por el presidente don Ramón Castilla en 1945. Fue nombrado vicepresidente y más tarde nombrado ministro de Guerra y Marina. Ahí vemos a don José Rufino Echenique Benavente. José Rufino Pompeyo Echenique Benavente. Bien. Visto esto, vamos a ver qué pasó con don Rufino Echenique y las elecciones de 1851. ¿No? Don Rufino Echenique, el 20 de abril de 1851, el Congreso lo proclamó como presidente de la República. Pero esto se dio pues en elecciones presidenciales del Perú de 1951. Y es que al concluir el periodo de gobierno el primer gobierno de Ramón Castilla, y según establecía la Constitución Política del Perú, se llevaron a cabo elecciones presidenciales, ¿no? Y los candidatos fueron don José Rufino Echenique, don Manuel Ignacio de Vivanco, don Domingo Elías, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Miguel de San Román, ¿no? Pedro Pablo Bermúdez Ascarza. Y el resultado de las elecciones de 1851 la ganó pues don José Rufino Echenique, que recibió el mando el 20 de abril de 1851, exactamente al cumplir 6 años en el poder don Ramón Castilla. Y era la primera vez en que se perfeccionaba la transmisión de mando, ¿no? de poderes. Ahí tenemos el cuadro de las elecciones presidenciales, en la que se ve pues de que don José Rufino Echenique obtuvo 1.571 votos, que era pues el 64%, ¿no? de los votantes. Don Manuel Ignacio Vivanco obtuvo 390 votos, que era el 15.9%. Don Domingo Elías obtuvo 255 votos, un porcentaje que alcanzaba el 10.4%. Y don Antonio de la Puente logró 105 votos con una votación de 4.2%. Don Miguel de San Román, 96 votos, con 3.9%. Y finalmente, don Pedro Pablo Bermúdez Ascarza, que solo obtuvo 34 votos, con el 1.6%. ¿No? Esto habla entonces pues, de que ya los gobiernos constitucionales se estaban, pues, o la democracia se estaba consolidando en nuestra parte, ¿no? Y bien, porque eso le hace, pues, mucho bien, ¿no? Luego vamos a ver lo que son las obras de don José Rufino Echenique en el campo económico, ¿no? ¿Qué pasó con el campo económico? ¿No? Aquí, comenzando por la política económica a mediados de 1851, la exportación por parte de la Casa Jix del guano de las islas hacia Inglaterra llegó a las 112.000 toneladas y convirtió a dicho rubro en el más importante de los ingresos del fisco peruano. Las islas que se explotaban desde 1849 bajo el sistema de la consolidación, ¿no? Un método que exigía a la firma inglesa adelantar el pago y realizar préstamos al Estado con la garantía del disfrute exclusivo de dicho fertilizante. El 21 de marzo de 1853, el gobierno prorrogó sin ningún tipo de ventaja económica adicional y por 6 años la consignación a la Casa Jix. A partir de 1855, año en que finalizaba el contrato firmado en 1849, este acto fue muy criticado por la oposición parlamentaria, arremetiendo especialmente contra el ministro de Hacienda, don Nicolás Fernández de Piérola, ¿no? Padre del futuro caudillo homónimo, ¿no? Don Nicolás de Piérola. Luego se dio la etapa pues, de la prosperidad económica, ¿no? con la que gozaba
el gobierno de Echenique, también permitió el arreglo de la deuda externa, en especial la deuda que se tenía con los gobiernos de Colombia y Venezuela, por la ayuda dada al Perú durante la Guerra de la Independencia. Este hecho es poco conocido por los latinoamericanos. La llegada al Perú de los ejércitos libertadores desde Chile y la Gran Colombia tuvo un monto multipreciado. Hecho incomprensible si se tiene en cuenta que la empresa libertadora fue una causa común en que los patriotas peruanos dieron su cuota valiosísima. Echenique alentó incluso a que se pagara en 1854 a los herederos del libertador Simón Bolívar la suma de 1.000.000 de pesos, según lo acordado por el Congreso peruano de 1825. Y aquí pues, hay que tener una crítica muy honda y compartida, porque el objetivo era poder luchar por la independencia de Hispanoamérica y no pagar pues como si fueran pues mercenarios, ¿no? Eso ha sido muy criticado y muy poco comentado. Luego se dio las obras ya en sí de don Rufino Echenique, ¿no? Aquí se finalizó la construcción del ferrocarril de Tacna a Arica, ¿no? El segundo en construirse en el país, ¿no? Y se proyectó el de Islaya a Arequipa, ¿no? Eh, igualmente, eh, se promulgó el Código Civil y el Código de Enjuiciamiento Civil, los primeros que tuvo el Perú, en reemplazo de los viejos códigos virreinales aún vigentes, ¿no? En julio de 1952. Se puso en práctica también una política inmigratoria europea, llegando así los colonos alemanes para poblar la región de Posuso. También se fomentó la inmigración china iniciada por Castilla. Se restablecieron las municipalidades importantes, organismos de gobierno local, pero bajo la independencia del Poder Ejecutivo. Se eliminó el pasaporte interior y se declaró el libre tránsito de los puentes. El 26 de octubre de 1851 se firmó en Lima la Convención de Comercio y Negociación con Brasil, entre el ministro interino de Relaciones Exteriores del Perú, don Bartolomé Herrera, y el ministro plenipotenciario de Brasil, Duarte da Ponte Ribeiro. Convenio que incluyó un parcial acuerdo de límites en la parte norte de la frontera de ambos países. Hay que remarcar que en este acuerdo fue en principio una convención de carácter comercial y fluvial, y no un tratado limítrofe, por lo que resulta controvertido que se decidieran límites de territorio. Bien. También esta convención fue muy criticada porque el Perú aceptó el criterio del principio jurídico de la uti possidetis, por el cual renunciaba a territorios amazónicos ocupados poco tiempo atrás por población brasileña, a cambio del libre tráfico de mercaderías, productos y embarcaciones por las fronteras y los ríos de ambos países. Se fijó una línea de frontera imaginaria que partía de la población de Tabatinga hasta la desembocadura del río Apaporis por el norte y el Yarabí por el sur. La frontera del sur del Yarabí no fue entonces tocada por ser territorio desconocido. Este acuerdo se cuenta entre los actos internacionales más discutidos de la historia diplomática peruana, porque para llegar a un acuerdo con un país vecino se entregó territorio nacional. Otro punto de vista considera, sin embargo, que era necesario un entendimiento con Brasil ante la amenaza potencial de otros países limítrofes, especialmente el Ecuador y Bolivia. La libre navegación por el Amazonas la obtuvo el Perú recién el 22 de febrero de 1858, con la firma de una comisión fluvial y abajo el segundo gobierno de Castilla. La nota negra del gobierno de Echenique fue sin duda el escándalo de corrupción en la consolidación o cancelación de la deuda interna, ¿no? Aquí está
don Rufino Echenique Benavente. Pero vamos a ver, pues, el escándalo de la consolidación, ¿no? El escándalo de la consolidación fue el hecho más sonado de este gobierno, ¿no? La consolidación de la deuda interna con los recursos fiscales provenientes del gobierno de las islas, operación que ya había iniciado el anterior gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Y se entiende, pues, por consolidación de la deuda interna, al pago de la deuda que el Estado había contraído con ciudadanos particulares y durante la guerra de la independencia y en las contiendas posteriores. Durante esa contienda, los jefes del Ejército Libertador habían realizado confiscaciones, empréstitos forzados, imponiendo cupos, embargos y contribuciones. Los jefes militares entregaban a cambio recibos, vales o cartas de cobranza en favor de los afectados, con la promesa que una vez culminada la lucha, el nuevo Estado peruano pagaría las deudas así contraídas. Es así que durante el gobierno de don Ramón Castilla se reconoció que la deuda del Estado ascendía aproximadamente a 4.879.607 pesos de plata, debidamente sustentados, según el propio Castilla. En el peor de los casos, el monto total de la deuda interna no podría sobrepasar los 6 o 7 millones de pesos. Pero bajo el gobierno de Echenique se reconocieron más de 19 millones de pesos adicionales a lo reconocido por Castilla, lo que generó sospechas de malos manejos al no justificarse la aparición de una deuda tan elevada que casi cuadriplicaba el monto original. Los opositores de Echenique alegaron que muchos partidarios o allegados del presidente adulteraron documentos y expedientes para aumentar falsamente algunas deudas verdaderas o incluso para invocar deudas inexistentes y hacerse pasar por acreedores del Estado, sin serlo, en realidad. Se acusó también al gobierno de Echenique de haber pagado elevadas sumas sin preocuparse de verificar la autenticidad de los expedientes de un informe emitido en 1856 por la Caja de Consolidación. Se señaló que más de 12 de los 19 millones de pesos reconocidos por Echenique tenían origen fraudulento. En total, el Estado peruano pagó a diversos particulares más de 23 millones de pesos en total, originándose así muchas fortunas y surgiendo una clase emergente de nuevos ricos. Este manejo controvertido de la deuda interna fue enunciado por los enemigos políticos de Echenique como un acto de corrupción política y grave despilfarro, destinado a beneficiar solamente a los amigos y allegados del presidente. Constituyó uno de los motivos para el estallido de una insurrección popular que derivaría en una sangrienta guerra civil. Luego vemos lo que son los motivos internacionales, ¿no? Es que desde hacía varios años Inglaterra se había adueñado de las islas de Lobos en la costa norte de peruano, alegando que eran tierra de nadie, y anunció su intención de hacer embarques libres de guano. El gobierno de Echenique procedió enérgicamente a reclamar el dominio sobre dichas islas, demostrando su intención de usar los cañones de su poderosa escuadra si fuera necesario. Los ingleses no quisieron arriesgarse a un conflicto y abandonaron sus pretensiones sobre las islas. Por entonces solicitó la hospitalidad del Perú el general ecuatoriano Juan José Flores, después del fracaso de su expedición monarquista de 1848. Flores se radicó en Lima y, contando con la aprobación de Echenique, procedió a armar una expedición para derribar al gobierno del Ecuador. La expedición Flores fracasó al llegar a la isla Puna, provocando no solo las protestas del Ecuador, sino
de Nueva Granada, llegando a temerse una guerra, pero felizmente se mantuvo la paz. Las dificultades con Bolivia, que parecían haberse disipado durante el gobierno de Castilla, persistieron por la invasión de la moneda feble boliviana, que seguía entorpeciendo el comercio en el sur peruano. El presidente de Bolivia, don Manuel Isidoro Belzú, demostró más de una vez su hostilidad hacia el gobierno peruano, y ante los reclamos presentados por el representante del Perú en La Paz, respondió expulsando a dicho diplomático. Ante tal ofensa, fundió en Perú el estado de guerra contra Bolivia. El Congreso dio al presidente Echenique facultades extraordinarias y se movilizó el ejército de la frontera. Pero la guerra no se produjo porque estalló entonces la revolución liberal contra el gobierno de Echenique. Vamos entonces viendo la parte final del tema, que es la revolución liberal de 1854-1855. Alzando como bandera el repudio al escándalo de la consolidación, se levantó en Ica el líder civil don Domingo Elías, pero fue derrotado por las fuerzas gobiernistas en la batalla de Zaraja, el 7 de enero de 1854. A este hecho siguió inmediatamente el levantamiento en Arequipa, en cuyo manifiesto se acusó al gobierno de indolencia frente a los ultrajes infligidos por el gobierno de Bolivia. El mariscal don Ramón Castilla lideró la rebelión, desplazando a Vivanco y contando con el apoyo de los jóvenes líderes liberales, don Pedro Gálvez y don Manuel Toribio Ureta. A la rebelión también se sumaron don Domingo Elías, el general Miguel de San Román y el general Fermín del Castillo. Esta interrupción fue un gran movimiento popular que derivó en una guerra civil muy prolongada, costosa y dañina para el país. Murieron más de 4.000 personas y causó perjuicios económicos muy considerables para el país. Se calcula que su costo llegó a los 15 millones de pesos, es decir, casi al equivalente al monto inflado de los pagos de la consolidación, uno de los motivos de la contienda fratricida, ¿no? Durante la guerra, Castilla se declaró presidente provisorio en Ayacucho y decretó la abolición definitiva del tributo indígena el 5 de julio de 1854, y luego derrotó a las fuerzas de Echenique en Escuchaca, marchando enseguida a Huancayo, donde firmó el histórico decreto aboliendo la esclavitud en el Perú, el 5 de diciembre del mismo año. La victoria definitiva de la revolución se consumó en las afueras de Lima, en la batalla de La Palma, donde las tropas de Echenique fueron sometidas el 5 de enero de 1855, y al día siguiente se desató la violencia y el pánico de Lima, donde fueron asaltadas las casas de los consolidados. Estos jóvenes es el tema que hemos tenido del gobierno de Rufino Echenique. Muchas gracias. Permiso.